Doy gracias a Dios, ¿verdad? Podemos tomar asiento, hermanos. Voy a estar predicando bajo un texto, lo vamos a hacer de una manera breve. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Gloria a Dios, aleluya. Y es poderoso poder tener la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. ¿Sabe? El mayor privilegio lo tenemos cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Ese es el mayor privilegio. Jesucristo le dijo a aquella mujer, pero María ha escogido la mejor parte. La mejor parte esta, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor. Pero hoy me toca, porque a Dios se le ha placido poder compartir la palabra en este lugar. Leo Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Y la palabra del Señor la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra en el nombre poderoso de Jesús. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia en el hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Qué maravilloso que es poder meditar en la palabra del Señor. ¿Sabe? Este pasaje, el escritor comienza hablando de las injusticias de la vida. No sé cuántas veces usted ha leído este pasaje, pero es maravilloso, porque muchas veces las cosas no suceden como a nosotros nos parece. Las cosas no suceden como nosotros las planeamos. Y en este momento el escritor dice, he visto asimismo, he visto también, dice, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Yo meditaba con mi hermano aquel día y le decía, y es que cuando nosotros pasamos al frente y aceptamos a Jesucristo, todo el mundo se goza. Y cuando nosotros recibimos dones del Espíritu Santo y nos comienzan a ver hablar en lengua o avanzar en el Espíritu, ya comienzan a salir los envidiosos. Ya comienzan aquellos que ya quieren comenzar a pagar ministerios. Y aquí en este caso, pues, el escritor, él habla diciendo, me he incurrido en buscar la sabiduría y ahondar en estas cosas, pero me he dado cuenta que todo buen trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Hagamos una pregunta. ¿Quién es nuestro prójimo? Jesucristo habló y hizo una referencia usando una parábola. Y usó la parábola del buen samaritano. En esta hora lo voy a hacer de esta manera. Digamos que aquí en la iglesia de la Nueva Jerusalén donde estamos, hay alguien que está pasando necesidades. Y de repente viene un sacerdote, aquel que predica la palabra como lo estoy haciendo en esta hora. Y nos damos cuenta de esa necesidad, pero pasamos por largo. Y esto es lo que Jesús estaba enseñando. Y de repente viene y pasa un levita, aquel que preside en el púlpito. Y pasa por este hombre, mira la necesidad, pero pasa por alto. Y de repente viene un hermano que viene todos los cultos, se sienta y viene a adorar al Señor y mira la necesidad de aquella persona y lo toma, lo lleva a su hogar, comparte el alimento, le da esa palabra de fortaleza y aquella persona se va fortalecida. Entonces yo me pregunto en esta hora, ¿quién de los tres ha sido el prójimo de aquella persona? Nosotros sabemos que la respuesta que le dieron a Jesús fue, el prójimo de aquella persona fue el samaritano. Nosotros decimos, el prójimo de esta persona fue aquel que le brindó la mano, que lo llevó a su hogar, que compartió su alimento, que siempre estuvo presente ahí. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar, Dios te va a levantar, Dios se va a glorificar, Dios va a levantar tu matrimonio, Dios te va a proveer un trabajo. Y ahí está el prójimo de aquella persona. Y llega un momento en que aquella persona comienza a ver que aquella persona que lo ayudó comienza a encontrar gracia delante de Dios y Dios comienza a bendecir a su prójimo. ¿Y qué es lo que sucede? Se despierta la envidia. Y comenzamos a escuchar aquellos comentarios que dicen, me lo esperé de todos menos de esta persona. A esta persona yo la consideraba leal.
Gloria a Dios, aleluya. Y encontramos eso. Y es que, hermanos, nosotros como creyentes debemos estar conscientes que el llamado que nosotros tenemos es a estar preparados, es a ser vigilantes, es mantenernos en santidad, es cuidar esa santidad, es cuidar esa salvación tan grande que hemos recibido por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es por eso que hoy estamos gozándonos en este lugar. Es por eso, porque por la infinita misericordia de Dios, a Dios se le plació en este día dar una misericordia nueva. ¿Y cuántas cosas han pasado en este día? Creo que si diera la oportunidad de que tomáramos el micrófono, creo que a todos Dios nos ha sorprendido en este día. Gloria a Dios. Y recordemos que Jesucristo dijo, cuando habló de aquellos dos cimientos, todo aquel que escucha mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al construir una casa, cavó, ahondó y puso los fundamentos sobre la roca. Y muchas veces a nosotros se nos olvida que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y muchas veces se nos olvida que Dios comienza a trabajar en nosotros. Pero nosotros nos hemos apartado del Señor. Hemos apartado nuestra vista porque ha entrado esto que el escritor dice, toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Qué bonito que es cuando nosotros predicamos y muchas veces lo hacemos con el objetivo de que nos digan amén, gloria a Dios, y usamos muletillas. Es poderoso. Qué maravilloso es cuando miramos que alguien danza en el Espíritu y estamos presidiendo. Es poderoso. Pero las mayores cosas Dios las hace en secreto. Las mayores transformaciones Dios las hace y mucha gente no se da cuenta de lo que está sucediendo. ¿Sabe, querido hermano? Una vez más Dios nos está llamando a la santificación. Tenemos que estar conscientes, como dice en Jeremías, que Dios Padre escudriña la mente y prueba los corazones. Por eso en esta hora tenemos que estar conscientes que el Espíritu Santo se está moviendo y está escudriñando nuestra mente y está probando nuestro corazón. Jesucristo, dice la palabra del Señor, no se fiaba de ninguno de aquellos hombres que habían creído al ver las señales que Jesús hacía. ¿Sabe por qué? Porque Dios, al Dios que nosotros adoramos, no depende de nuestras capacidades, no se vale de nuestras cualidades, no se vale de nuestras posibilidades económicas, porque Él es todopoderoso. Él puede levantar a quien se le place, Él puede proveer de la manera que a Él se le place, pero a Él se le ha placido usarnos a cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Sabe, querido hermano? Muchas veces nosotros venimos al templo y venimos cargados y de repente alguien canta una alabanza y Dios nos ministra y comenzamos a llorar. Y nosotros vamos a nuestro hogar y ya no regresamos igual. Dios se movió de una manera poderosa. Otras veces venimos al templo y el culto y la alabanza pasa por desapercibido porque andamos angustiados, tribulados. Pero de repente llega una hermana, te da un abrazo y te dice, Dios tiene el control de todo. Y eso valió mucho más. ¿Sabe que lo digo esto? Porque el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo que está en este lugar, que mora en nosotros, que se mueve de una manera libre sobre este lugar, Él escudriña lo profundo de Dios. Y la palabra del Señor nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien. Y el Espíritu Santo está escudriñando y sabe esas promesas que vienen para la congregación. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que el enemigo nos desenfoque. Y hablo en esto porque en realidad de lo que quiero hablar es de la envidia. Esa envidia que nace no por las cosas como lo vemos humanamente,
sino ya en el sentido espiritual, cuando llega la perfección de obras, cuando Dios utiliza en el momento preciso a la persona a quien Dios se le ha placido usar. Y es que tenemos que estar conscientes que el que nos dio vida a cada uno de los que estamos en este lugar, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, fue Jesucristo. Fue Él el que cargó con nuestra cruz. Fue Él el que cargó con nuestras enfermedades. Fue Él el que llevó a cabo todas nuestras rebeliones. Pero muchas veces se nos olvida y nos desenfocamos y quitamos la vista de lo que tenemos que tener. Y venir a este lugar y presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Poderoso Jesús. ¿Sabe, queridos hermanos? Muchos de nosotros cuando venimos a Cristo, cuando Dios nos da vida, tenemos que darnos cuenta que nosotros venimos cargados de una cantidad de defectos. Y uno de esos tantos defectos que traemos nosotros de carácter, cargándolo, uno de ellos es la deslealtad. Somos desleales. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, nosotros estamos cegados. Si usted le pregunta a un envidioso, ¿vos tenés envidia? Él le va a decir, no, yo no tengo envidia. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hacemos esa perfección de obra, ¿qué quiero decir? Y lo digo de una manera más literal, usted puede estar llenando de presentes a un hermano. Y ese hermano, al tener esa envidia arraigada en él, es hipócrita. Es mentiroso y carga con muchas cosas. No lo digo en este lugar, pues en la iglesia, no sé de qué manera Dios esté trabajando, pero el objetivo del mensaje es que nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y más en lo secular. Porque muchas veces nosotros nos llevamos mejor con la gente de afuera que incluso con la misma gente a quien nosotros acudimos a pedir que oren por nosotros. Y una persona desleal es envidioso y naturalmente actúa callado y se mueve en silencio. Tiene apariencia de ser un buen amigo. Es desprendido también de lo material. Pero no nos damos cuenta que esa persona está cargando con envidias. Lo digo en esto, queridos hermanos, porque Dios ha tratado de una manera profunda con mi vida personal, donde tuve que entrar a la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios por tantas cosas que había hecho. Y ahí comenzó todo y Dios me hizo ver que esta persona que les está predicando muchas veces estaba actuando con envidia. Porque como nosotros reconocemos a un envidioso fácilmente. Porque esa persona está haciendo lo mismo que vos estás haciendo. Esa persona envidiosa dice, he visto que despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 15, si no me equivoco, Pablo, el escritor a Filipenses le dice, y algunos predican a Cristo por envidia y por contienda. Y eso es lo que pasa, queridos hermanos. Que ese es con el tipo de personas que nosotros nos estamos relacionando y tenemos que aprender a examinarlo todo. ¿Sabe por qué? Porque esos comentarios de nunca me lo esperé de esta persona, esos comentarios de cómo puede haber en la iglesia gente tan fingidora, tan mentirosa, tan hipócrita. Se escucha feo, querido hermano, pero es lo que se escucha. Cuando usted va y le pregunta a alguien, ¿y qué pasó con el hermano? ¿Y por qué no querés congregarte donde está? Ay, es que esa gente es hipócrita. Ay, es que esa gente camina hablando en las espaldas de uno. Y sabe, querido hermano, y ya entro en la parte final del mensaje, la envidia es uno de los obstáculos más grandes que podemos tener como creyentes. Porque la envidia nos puede permitir que nosotros nos movamos hacia nuestro prójimo, pero con un objetivo y a Dios no lo engañamos, pero no nos movemos con amor. Entonces se vuelve un obstáculo y es peligroso.
Les decía, ¿quién es el prójimo? Es aquel que más te ha ayudado. Por eso nosotros tenemos que estar siempre, todos los días, Señor, guarda a nuestro pastor. Señor, guarda a nuestros diáconos. Señor, guarda a nuestros líderes. Señor, guarda a nuestros jóvenes. Padre, usa, mi Dios amado, aquellos que están en la alabanza. Señor, muévete a través de la palabra, Señor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si hay una manera de poder combatir la envidia, es orando con amor por el prójimo. Para que así cuando el prójimo sea levantado por Dios, nosotros nos sintamos gozosos. Entonces, una de las características del envidioso es que no ora por el prójimo, porque cree que el prójimo no tiene necesidad. Decía nuestra hermana Reina el día de hoy, y ayer decía nuestro hermano Francisco, oremos por nuestros pastores. Ellos tienen necesidades. Ellos tienen una carga espiritual fuerte. Oremos por ellos. Pero de repente se despierta la envidia. ¿Por qué? Porque no estamos orando por nuestros pastores. Y se despierta la envidia contra los diáconos. ¿Por qué? Porque no estamos orando por los diáconos. Y se despierta la envidia por el presidente de la sociedad de damas, de caballeros o de jóvenes. ¿Por qué? Porque aún formando parte de la sociedad, no estamos orando por la cabecilla que tenemos. El mensaje más que todo, hermano, es ese. Que nos demos cuenta de que nosotros debemos de estar en oración y fundados en amor. Poderoso Jesús. Y es que el envidioso siempre va a hacer lo mismo. El envidioso va a andar con usted a su lado. Va a andar orando en los hogares. Va a estar siempre en lo mismo. ¿Por qué? Porque la envidia le despierta eso. Y entonces, ¿por qué sucede? Porque nosotros no nos estamos guardando a nosotros mismos. Y he encontrado que la mejor manera es esa, de meternos a través de la oración, a orar por nuestro prójimo con el que más compartimos, aunque no tenga necesidades económicas, por así decirlo. Tenemos que orar por sus finanzas. Tenemos que pedirle a Dios que reprenda al devorador de las finanzas. Pero no solamente eso, también tenemos que levantarnos en ayuno para que esta carne no gane ventaja. Porque no hay obstáculo, hermano, para levantarnos en ayuno. Nosotros podemos ir al trabajo. Y es cantidad de personas que, si Dios nos permitiera poder recibir testimonio, están en sus trabajos con las rodillas dobladas, orando por el pueblo, y quizás usted no los ve dentro del templo. Gloria sea al Señor. Gente que tiene que llevar el alimento a sus hogares y está en las fábricas de puro haciendo ayuno. Se está absteniendo del consumo de alimentos, pero ahí está presente. Estamos en una semana de oración para que el Espíritu Santo llene la congregación. Finalizo con Proverbios 3:29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Así dice Proverbios capítulo 3, versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Y es que el escritor dirige este texto a aquellas personas que por envidia, que por inseguridad, que por ambición o que por complejo no saben ser leales. ¿Sabe, hermano? Cuando el envidioso nos ataca a nosotros, y lo digo porque me ha sucedido, es un dolor fuerte. Es un proceso fuerte cuando alguien te levanta una calumnia, cuando alguien te defrauda porque le has contado algo personal y de repente te quebrantó. Y entonces ese proceso, hermano, es doloroso, pero es un proceso que pasa. Lleva su proceso, pues lleva su dolor, pero pasa. Pero lo que anda cargando el envidioso, ese dolor es más intenso. Porque la palabra del Señor dice que ese dolor lo carcome por dentro. Y cuando nosotros actuamos con amor, dice nuestro pastor, dice la palabra del Señor, nuestro enemigo amontona ascuas de fuego. Poderoso Dios, aleluya.
Sabe, querido hermano, es maravilloso poder meditar en la palabra del Señor y darnos cuenta de que nosotros estamos orando por un avivamiento espiritual, porque se toque el manto, por llenura del Espíritu Santo, por derramamiento de dones espirituales. Y nosotros lo hacemos con el mayor sentido y con el mayor corazón y con la mayor alegría. ¿Sabe por qué? Porque todo don espiritual existe para la edificación de la iglesia. Y todo lo que el Espíritu Santo deposita en nuestros hermanos, en nuestros líderes y en cada uno de aquellos que se acercan a buscar la presencia de Dios es para edificación de la iglesia. Poderoso Jesús. Por eso yo les voy a invitar que comencemos a orar por nuestra congregación. Que sea Dios sacando toda espina de rencor, porque el envidioso implanta una espina de rencor fuerte, queridos hermanos, fuerte. Se vuelve resentido. Un resentido es alguien que siente el mismo deseo por querer hacer daño, por querer ser superior o querer sobrepasar y estar arriba de los demás. Este es el mensaje que el Señor me dio para la congregación, porque estamos trabajando porque Dios haga un derramamiento del Espíritu Santo en este lugar. Pero necesitamos, como decía mi hermana Claudia, el sábado que le tocó predicar, necesitamos que Dios nos quebrante si es necesario. Necesitamos que Dios agarre esas vasijas y si hay hoyitos de donde se sale la llenura, porque no podemos llegar hasta ser llenados hasta la coronilla, que Dios los tape. Si hay algo que nos está impidiendo que nosotros podamos recibir por lo que tanto oramos, esta semana es el momento de poder recibirlo. Si usted no se ha levantado en ayuno, si usted no se ha levantado en clamor, recuerde que aquí hay un pueblo que está guerreando y que estamos orando por aquellos que se están levantando. Y esperamos que se estén levantando, porque estamos orando por cada uno de aquellos que en sus trabajos se están levantando. Estamos orando por esa finanza, estamos orando por los jóvenes, estamos orando por los enfermos, estamos orando por cada necesidad, por los indocumentados. Entonces tenemos que aprender a aprovechar el momento de gozo que Dios nos está dando. Yo les invito a que se pongan de pie y me acompañen en una oración y denle libertad al Espíritu Santo de Dios y comencemos a clamar para que Dios siga manteniendo limpia nuestra congregación, porque gracias a Dios hasta el día de hoy seguimos unidos, seguimos clamando, seguimos guerreando y seguimos trabajando. Gloria sea al Señor. Somos libres en orar. Padre, aquí estamos delante